Continuando con la segunda sesión de estas preguntas y respuestas con nuestros queridos pastores invitados, tenemos al pastor Abel de la iglesia Bethesda, de la zona del Alto Horizonte Esquenco. Tenemos también a nuestro querido pastor Juan Carlos Paza, pastor de la iglesia Emanuel de la zona La Portada. Y tenemos también al pastor Serapio, primer anciano de la iglesia Emanuel de la zona La Portada. En esto, queridos hermanos, continuamos con las preguntas, el cómo debe actuar el creyente, aquel que ha recibido a Cristo, aquel que es hijo de Dios, en este tiempo de pandemia. Bajo esta situación vamos a continuar con las preguntas, y tenemos la siguiente pregunta que dice así. Ahí está la pregunta y dice, ¿es bueno que nos reunamos en grupos pequeños, aun cuando las autoridades nos dicen que no lo hagamos? Esa es la pregunta, queridos pastores, que debemos responder. ¿Es bueno que nos reunamos en grupos pequeños, aun cuando las autoridades nos dicen que no lo hagamos? ¿Cómo debemos actuar ante esta situación? ¿No? Vivimos en una realidad, en nuestro contexto muy diferente. Hemos visto, hermanos, que algunas iglesias, aún en este tiempo de pandemia, han seguido con las reuniones, ¿no? Han seguido con las reuniones. Entonces, ¿cómo debe ser el actuar de la iglesia en este tiempo bajo esta pregunta, queridos pastores? Para eso vamos a invitar ahora al pastor Abel Rojas para que nos pueda responder a esta inquietud que tienen los hermanos en Cristo. Querido pastor Abel. Amén. Amén. Bueno, aparte, quiero leer lo que dice el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 46 y 47. Dice así la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Queridos hermanos, respondiendo a esta pregunta, creo yo, conforme a la palabra de Dios, así como la iglesia primitiva se reunía todos los días, dice hermano, ni siquiera cada domingo, ¿no? Todos los días, no solamente para escuchar la palabra, sino también para ayudar a los necesitados, para cumplir la palabra de Dios. Entonces, en estos tiempos del siglo XXI, si bien la iglesia nos hemos acostumbrado a reunirnos una o dos veces a la semana, pienso que esta experiencia de la pandemia nos tiene que inyectar una fuerza, ya no como antes de congregarnos solamente el domingo o el jueves, sino volver a esa iglesia primitiva, a congregarnos cada día. Porque si, hermano, Mateo 22:39 dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Aquí viene el mensaje o la reflexión para el pueblo. Si antes de la pandemia íbamos a la iglesia una vez o dos veces a la semana, ahora la iglesia tiene que volver a congregarse como la iglesia primitiva. Y en este tiempo es necesario formar grupos, pese a que la norma dice que no lo hagamos. El pastor tiene que formar grupos pequeños de 5 a 10 personas y darles la palabra de Dios. Eso puede hacerlo en el templo o en un lugar amplio, cumpliendo también las medidas de bioseguridad. Pero es necesario. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el pueblo, bien sabemos que no va a leer su palabra en su casa. Están esperando al pastor, al anciano, al diácono. Y creo yo, conforme a la palabra, así como la iglesia se reunía todos los días y tenían el favor del pueblo, hoy nosotros tenemos que buscar estrategias de fortalecimiento espiritual para formar grupos pequeños
y alimentarles con la palabra de Dios. Amén, hermano Vidal. Muchas gracias, pastor. Vamos a continuar con nuestro pastor Serapio. Pastor, ¿qué opinión tiene al respecto, querido pastor? Muy bien, nuevamente estamos en esta segunda parte. Agradecer a Dios también, bendecir los vidas de aquellos quienes están participando por este medio. Es muy importante no dejar de congregarnos. Aquellas personas que recién han creído, tienen poco tiempo de perseverancia en el camino del Señor, necesitan la palabra del Señor. Los que ya por lo menos tienen perseverancia de años, aún esos necesitan, porque no todos siempre leen la palabra en la casa, por más que digamos siempre lean, no siempre todos leen, pero sí, otros también, yo sé que lo hacen también. Pero para mí importante es, como para el pueblo también de Dios, para quienes anhelan este del Evangelio, es importante. Jesucristo decía de esa manera, hoy ha venido la salvación de la casa, a esta casa, ¿sí? En Lucas capítulo 19, verso 9, dice de esta manera. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces yo creo que es importante, los líderes, especialmente los que dirigen la iglesia, tengamos que incentivarlo para que la palabra lo tengan los miembros, los creyentes, especialmente los recién convertidos, porque Jesucristo no ha venido a perder las almas, sino a salvar. En esta pandemia que estamos viviendo, no podemos hacerle que no podemos reunirnos porque estamos prohibidos, no creo. Hay formas de poder comunicarnos que los líderes tenemos que pensarlo, buscarlo por lo menos por WhatsApp, por celular, algunos amigos, familias o personas quienes tenemos en nuestro celular y llamarlo de esa manera, incentivarlo y hablar del Evangelio. Tu micrófono está desactivado, Vidal. Gracias, pastor. No me han escuchado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, querido pastor. Realmente es importante aquello que dice, querido pastor. Pastor Juan Carlos, al respecto, ¿qué puede responder a estos hermanos que tienen esa pregunta? Bueno, doy gracias a Dios también, ¿no? Y a todos los hermanos que nos están escuchando y a los pastores también, y también a ti, hermano Vidal. Bueno, yo quiero tomar un punto bien importante, ¿no? En esta pregunta, es la realidad que vivimos en este tiempo. En realidad, la realidad que vivimos en este tiempo no es, pues, fácil. Yo he diagnosticado más o menos que no todos se conectan a las redes sociales. Hacer una prédica en vivo, en Facebook, en YouTube, hay pocos que están viendo el video y no sabemos si realmente están viendo algunos, ¿no? Especialmente nuestros hermanos mayores no tienen esa facilidad, ¿no? De utilizar la tecnología. No se puede llegar mediante un video a estos hermanos mayores, ¿no? Y en Zoom también yo he tenido la experiencia, hermanos, cuando yo estaba en un ministerio, estaba queriendo hablar la palabra también a un grupo de la iglesia, solamente nos hemos visto yo y la líder. ¿Y dónde estaban los demás? Supuestamente, hermanos, el Zoom también, este medio de comunicación también consume muchos megas, ¿no? Y pocos son los que ingresan. Igual en YouTube, yo he escuchado así de mis hermanitas, ¿no? Que están en el colegio, dicen, pero pastor, yo no me puedo comunicar, yo no sé nada, qué estará pasando en la iglesia, no sé ni de las prédicas, porque apenas me alcanza para mi colegio. Apenas me alcanzan los megas para estar en mi colegio porque realmente los profesores están pidiendo igual conexiones con Zoom y no todos tienen Wi-Fi ilimitado. Si nos compran megas y son 2 y 3 hijos y no se pueden conectar. Es una realidad que estamos viviendo en este tiempo. Y yo muy de acuerdo estoy con el pastor Abel que dice, ¿no? Que debemos reunirnos en pequeños grupos. Debemos hacerlo. No hay otra.
Yo, hermanos, en mi propia experiencia les digo, he ido a visitar casas, hemos ido a visitar casas, pero hermanos, no alcanzamos a todas las casas. Yo como pastor no llego a todas las casas, llegaré tal vez una vez al mes o tal vez una vez en casi 2 meses, porque son hartos los hermanos que hay que visitar. No se puede alcanzar. Y es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Y muchos no se conectan. Muchos lanzamos prédicas en vivo, pero muchos no se conectan o muchos no ven por causa de economía, por causa de que no saben utilizar la tecnología. No se puede, hermanos, de esa manera. Entonces los pastores estamos obligados a que a levantar pequeños grupos y células, porque hermanos, a mí me han llamado, pastor, hoy día se va a abrir la iglesia. Les dije, no puedo porque no se puede, las autoridades no me lo permiten. Otro hermano ha venido a golpear y dijo, pastor, quiero congregarme, ¿y qué hago? Quiero también diezmar, dice. Hermano, no está abierto, usted sabe, entonces, porque no nos permiten por la norma ya, eso les hemos tenido que explicar, pero si ustedes se dan cuenta, hay una necesidad espiritual en las personas, hay una necesidad espiritual. Yo he visto, hermanos, que hay personas que están así espiritualmente, no leen, no están orando, porque estaban acostumbrados a orar en la iglesia, a leer en la iglesia. Ahora que ya no hay, ya no nos reunimos, ya no hacen eso. Su vida espiritual, como dicen, está abajo su vida espiritual. Entonces yo creo que como pastores estamos obligados nosotros a levantar al caído, a orar por esas personas, ¿no? A orar por las personas. Eso es realmente lo que estamos obligados a hacer. Para mí no hay otra, ya no hay otra opción. Yo creo que ya no hay otra opción. Como el pastor dice, debemos congregarnos como en la iglesia primitiva y debemos hacerlo por familias. Eso es lo que debemos hacer, pastores, porque ya no hay otra para mí, ya no hay otra. Tal vez hay otras opciones, pero no alcanzamos a todos. Tal vez en Estados Unidos, España, Brasil, en países que realmente tienen internet de buena velocidad y a bajo precio, ellos tal vez se pueden conectar y conocen la tecnología, pero nosotros lamentablemente no tenemos el internet es caro en Bolivia, es muy caro en Bolivia y no tenemos la economía para estar conectándonos y estar en reuniones. Es lamentable eso en nosotros, ¿no? En Bolivia. Es lamentable. Entonces los pastores estamos obligados a hacer eso. Yo creo, hermano Vidal, ¿no? Amén, pastor. Y justamente hablando de esto, querido pastores, ya se viene la pregunta de las tecnologías de información que se utiliza actualmente para difundir la palabra de Dios, ¿no? Los contextos son muy diferentes en cada país, ¿no? Tal vez algún oyente que nos está escuchando en su país, el medio de comunicación, las tecnologías, es más accesible que en nuestro país. Aquí en Bolivia, nosotros, bueno, por lo menos en la iglesia donde yo asisto, apenas ha iniciado esta restricción por la pandemia. En la semana ya nos hemos conectado por medios tecnológicos, ¿no? En mí ha entrado, este tiempo no va a haber clases, se ha suspendido todo, van a estar en sus casas, entonces vamos a ser discipulado, ¿no? Vamos a avanzar todos los días, ¿no? Ahí está el pastor Juan Carlos, testigo, apenas la semana en marzo, la primera semana de marzo ya estábamos arrancando con la tecnología. Y si bien es cierto que hay jóvenes que tranquilamente acceden a la tecnología, lamentablemente el llevar la palabra ya es caro por la parte tecnológica. Yo estaba con un grupo grande nomás en un curso de discipulado, en el curso en la 301, y ha empezado a reducir, no por el factor de la falta de interés de los miembros, de los hermanos que quieren aprender, no por la falta de interés o por la falta de la tecnología, sino por el acceso. Porque
queramos o no, ahorita una reunión ocupa muchos megas y aquí es caro, ¿no? Es caro. Y cada día ya no podían reunirse, ya es un monto alto, ya es un monto alto en verdad, y han empezado a abandonar. Y hay otros que tienen en sus casas Wi-Fi, no pasa nada, pero en la mayoría de los casos no todos lo tienen, ¿no? Y aún más con nuestros hermanos mayores que no es fácil acceder a ellos, ¿no? Y entonces, esta retroalimentación que estamos teniendo ahora realmente es de mucha bendición, pastores, ¿no? Pero eso no quiere decir que no utilicemos las tecnologías para difundir el evangelio, ¿no? Si hacemos eso, imaginémonos, nosotros mismos estaríamos cortando un medio de comunicación que, que no llega a una persona, sino llega a miles, ¿no? Entonces, este uso de la comunicación, ¿no? Tanto en redes sociales, más está haciendo, también ha tenido sus factores, ¿no, queridos pastores? Usted, Pastor Abel, ahora mismo hace ese uso, ¿no, pastor? Pastor Abel, Amén. ¿está difundiendo la palabra por ese medio? ¿O está mal difundir por ese medio? Bueno, hermano, tal vez ya estamos por ingresar a la siguiente pregunta, como dices, hermano Vidal. Eh, Estamos viviendo un siglo XXI. Hace 30 años, hace 50 años atrás, no existía los celulares, no existían fotocopias y era otra vida, ¿no? Y ahora nos está tocando vivir la transición del siglo XX al XXI y tenemos que prepararnos porque se acercan momentos proféticos que lo profetizó el discípulo Juan en la isla de Patmos. El apocalipsis se nos viene ya no más y el profeta Isaías dijo que la ciencia se aumentaría y tiene que cumplirse. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como novia del Cordero, tenemos que predicar y enseñar también al pueblo que estos tiempos se vienen, tiempos difíciles, y tenemos que predicar a través de estos medios, aprovechar también, así como hay cosas malas en los medios, en las redes, en las nuevas tecnologías de comunicación, hay cosas buenas, y las cosas buenas las tenemos que hacer nosotros, hermano Vidal. Amén. Amén, pastor. De la misma manera, el pastor Juan Carlos, nosotros vemos que difunde el evangelio por este medio y alguna vez en una de sus prédicas dijo que nosotros debemos utilizar este medio adecuadamente, ¿no? Para llevar al evangelio. Pastor Juan Carlos. Amén. Sí, es muy importante, ¿no? Lo que la siguiente pregunta es esta, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante porque así llegamos a muchas personas, ¿no? En las primeras veces yo he visto que muchos jóvenes nuevos estaban ya conectados en tal vez vía Zoom, ¿no? Y luego de eso poco a poco también, ¿no? Y tal vez ir rebajando, ¿no? Pero es muy importante llegar por este medio a muchos lugares, ¿no? A muchos lugares con la palabra del Señor y a nuestros hermanos también, aquellos que cuentan con esa tecnología también, hermanos. Amén. Amén. Pastor Serapio. Creo que concuerdo con los pastores que están diciendo. Es importante ya actualizarse, aunque cuesta, pero hacer un esfuerzo porque no son las que van a esforzarse, va a ser para poco tiempo, sino que va a ser para su vida espiritual, para todos para llegar a encontrarlos con el Señor. Muy bien. Quiero comentarles algo, pastores, a todos los que nos están escuchando esta noche. Yo tengo una preparación, tal vez, en esta área de las tecnologías de información. Y también hablaba con otros líderes de diferentes denominaciones de las Asambleas de Dios, de otras denominaciones, líderes de verdad, de seminarios, y ellos me decían esto, ¿no? Hermano Vidal, me decían, esta situación nos ha pescado en pañales. O sea, nos ha pescado desprevenidos a muchas iglesias. Definitivamente, no sabemos cómo actuar ahora, ¿no? Y me siento triste también porque no simplemente yo, hay muchos hermanos en Cristo que tienen también esta profesión en las tecnologías de información, que podemos hacerlo tal vez mucho más accesible, más económicamente más accesible para llegar
a una prédica. Sí es cierto que este medio consume mucho, ¿verdad? Pero si hacemos una comparación, el mismo mensaje por audio te cuesta casi nada. Pero el problema es que no tenemos las plataformas necesarias para llegar a estos hermanos y que les cueste muy poco, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando con un grupo ya en este tiempo, ya se va a lanzar también esa plataforma para que todas las iglesias puedan utilizarlo, ¿no? Todas las iglesias y así puedan acceder, por lo menos en audio, a estos mensajes, que es para edificación de la iglesia, es para edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Y vamos a unir en respuesta final estas dos preguntas, ¿no? Que decían justamente que nosotros, como usted dijo, pastor, es que es difícil no congregarse. Ya estamos habituados los hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, ustedes vertían esto, que debemos reunirnos en grupos pequeños, como en la iglesia primitiva, entre 5 personas, y también precautelándonos, ¿no? Con las medidas de seguridad, hasta 10, ¿no? Y alabemos al Señor porque es necesario la coinonía, ¿no? Para un hermano creyente. Y tampoco debemos dejar, en resumen, de utilizar estos medios para difundir el evangelio, ¿no? Esto sería la respuesta en sí para estas dos preguntas. Vamos a continuar. Muchas gracias, pastores. Estas preguntas realmente son de mucha bendición, las respuestas que están vertiendo. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿ya? Y última. Dice, es interesante esta pregunta, ¿no? Es interesante. Dice, ¿cómo debemos compartir ahora la Santa Cena? ¿O no debemos hacerlo? ¿Cómo tiene que ser nuestro actuar como creyente? ¿No? ¿O siempre tenemos que esperar al pastor? ¿O no? ¿O nosotros podemos celebrar esta Santa Cena? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos actuar? Bajo esta pregunta, queridos pastores, vamos a invitar al pastor Abel para que pueda dar la opinión bíblica también respecto a esta situación. Amén. Bueno, hermanos, muy interesante la pregunta porque la Santa Cena es una institución, hermanos, del Señor Jesucristo. Prácticamente nuestro Señor Jesucristo nos mandó a celebrar. Bueno, voy a leer 1 Corintios capítulo 11, verso 23. Mire lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Capítulo 11, verso 23, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, amada iglesia, amados hermanos, el pueblo de Dios, es ahora que nosotros, los líderes, las cabezas de hogar, estoy hablando de los esposos, tenemos que asumir este llamado. Aquí en ningún momento dice que los pastores deben celebrar la Santa Cena. Aquí el apóstol Pablo recibe un mandato, pero que da una orden al pueblo de Dios. Y en esta coyuntura que estamos viviendo, que es para muchos inexplicable, los hogares, la cabeza de hogar, el esposo, tiene que ejercer lo que aprendió en la iglesia, lo que nos han enseñado en la iglesia. No se olviden que Mateo 28 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
ahora es cuando tenemos que ejercer nuestra profesión. Las cabezas de hogar tienen que celebrar la Santa Cena con su familia, en sus hogares. Ahora, si el pastor puede usar los medios de comunicación a través de las redes, lo puede hacer para aquellas personas que tienen acceso a este medio. Pero para aquellas personas que no tienen los medios, tendríamos que nosotros los pastores instruirles vía teléfono que celebren, hermano Vidal, en sus hogares lo que el Señor dice aquí en esta palabra. El pan representa y nos hace recuerdo a nuestro Señor Jesucristo, al cuerpo, y la sangre al vino. Con estas dos particularidades, el pueblo de Dios se edifica, pero hay que tener cuidado lo que dice el verso 27, que no tenemos que celebrar indignamente, ¿no? Entonces, ahí ya va quiénes deben celebrar y quiénes no deben celebrar. Repito, la Santa Cena es para cristianos que maduramente han ya aprendido la sana doctrina. Para los hermanos que recién están empezando, tal vez el pastor tendría que reunirlos una vez al mes en la casa de Dios, ¿ya? Puede ser un día particular, a una hora determinada, y decir, se va a celebrar la Santa Cena, y convocar también al pueblo para que pueda celebrarlo. Esa sería, pastor, hermano Vidal, la sugerencia a través de la palabra de Dios. Amén. Amén, gracias, pastor. Pastor Serapio, ¿qué opinión vierte al respecto, pastor? Bueno, continuando esta pregunta para poder contestarlo a todos los que están participando, es algo difícil. Esta cena es en conjunto de los hermanos, ¿no? Se habla. Y para mí también es un poquito difícil de poder decirlo. Para poder reunirlos, tendría que tal vez no viven la mayoría de los hermanos también cerca de la iglesia. Los que puedan, sí pueden hacerlo, pero comunicarlo también es especialmente con los mayores. La ley mismo dice que no deben circular los mayores de 60 años, 65 años. Pero aquí en la iglesia tenemos nosotros un buen porcentaje de los mayores, ancianos, ancianas, las viudas son las que tenemos. A estas vidas es difícil, se puede decirle que vengan a participar en la cena del Señor, sino tal vez el pastor o algún diácono puede ir a celebrarlo o esta cena, a servirlo en su hogar, donde viven dos familias o tres familias, hacer un esfuerzo, tal vez de esa manera para poder, esta cena es una acción de gracia, ¿no? Eso para poder evaluar nuestra vida mismo, como pastor había dicho, en 27, ¿no? Donde nos cuesta es para que, para la iglesia es esta cena es pues para la evaluación, para tener una relación íntima para nuestra vida espiritual, pero para llegar a esto tendríamos que llegarlo a los mismos hogares, los que no viven cerca de la iglesia. Amén, pastor. Pastor Juan Carlos Paza, pastor. Amén. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el pastor Abel, ¿no? Gracias a Dios. Y la palabra siempre dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, debemos sujetarnos a nuestros pastores. Yo doy gracias también del consejo que nos da. Bueno, pastor Abel y pastor Serapio, sí tienes razón. Lo primero que uno debe hacer, yo creo, yo me estoy sujetando, ¿no? Estoy tomando estas opiniones, que nosotros como Iglesia Emanuel, según lo que este tiempo estamos orando, hemos pedido al Señor, hemos entrado en ayuno también para hablar estas cosas. Entonces, estamos haciendo pequeñas células familiares. Y en cada célula yo voy a estar presente para también celebrar la Santa Cena, ¿no? La Santa Cena, de esa manera, ¿no? Porque si vamos a hacer en la iglesia, ustedes saben que no nos permiten por la norma, por las leyes, ¿no? No nos permiten hacer. Y hay hermanos que son ancianitos, que son solamente ellos convertidos y toda su familia no es convertidos. Obligadamente ellos también, como dice el pastor Serapio, habría que ir a su casa
o si no, es que estén en una célula de una cierta cantidad de personas donde podamos todos celebrar la Santa Cena, hermanos, ¿no? Esa es mi respuesta. Pastor, yo le entiendo, está bien lo que le entiendo esta situación, pero la pregunta es más, ¿es necesario siempre que el pastor celebre o bien puede celebrar, cómo lo pueden celebrar, ¿no? Eso era Pastor Bueno, Juan Carlos. ya. Bueno, no es necesario siempre que sea el pastor, sino tiene que ser un líder, como ha dicho, un líder maduro que pueda celebrar en los hogares. Si es una familia, entonces el que es la cabeza, que es el esposo, puede celebrar la Santa Cena. No necesariamente necesitamos un pastor, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Como nos dice la palabra del Señor, en ningún lugar dice pastor, ¿no? Sino simplemente que debemos hacerlo como el Señor nos ha dicho, que guardemos todo lo que Él nos ha dicho, ¿no? Amén. Muchas gracias, queridos pastores, por estas respuestas, porque se dan cuenta que son preguntas que realmente implican a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en el momento en el que estamos en estos días, ¿no? Es una institución que nosotros debemos cumplir, es un mandato de nuestro Señor, esto de la Santa Cena, el que lo celebremos hasta su venida, hasta la venida de Cristo, hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Es un mandato que nosotros debemos cumplir. Si bien es cierto que no nos da instrucción cada cuánto tiempo lo debemos hacer, ¿no? No nos da instrucción, pero sí nos dice que debemos celebrarlo. Entonces, queridos oyentes que en este momento están escuchando, que esto sea pues de referencia para que nosotros también podamos celebrar esta Santa Cena, ¿no? Y no lo olvidemos así, porque esto nos permite también examinarnos. Dice la palabra de Dios que antes de nosotros poder celebrar la Santa Cena, debemos examinarnos. Y es necesario esto. Muchas gracias, queridos pastores, por estas respuestas, por estas opiniones que ustedes están virtiendo, ¿no? En otro momento vamos a hacer estudios también, estudios bíblicos adecuados para esta situación. Hoy simplemente estamos haciendo este tipo de preguntas y con unas respuestas en opiniones. Muy bien, queridos pastores. Vamos a ver si estamos con más preguntas. Eso es todo por esta noche, en esta segunda sesión. Hemos hablado mucho al respecto de cómo debe ser el actuar de la iglesia en tiempos de pandemia. Cómo nosotros debemos actuar, ¿no? Esto va dirigido a todos los hermanos en Cristo para que tomemos en cuenta este tiempo, nuestra forma de actuar, tanto en la casa, con los hermanos que están ahí en la familia, con los vecinos, con la sociedad misma. Hemos tenido esta noche la oportunidad de conversar con el pastor Abel Emilio Rojas Lovera, ¿no? Es el pastor de la iglesia Bethesda en Horizontes, ¿no, pastor? También líder principal de la denominación Luz y Verdad en Cristo Bethesda, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conversar con nuestro pastor Juan Carlos Paza. Él es el pastor de la iglesia Emmanuel de la zona La Portada, acá en La Paz, Bolivia. También tenemos la oportunidad de conversar a un pastor de mucha trayectoria, de mucha bendición para muchos hermanos en Cristo, el pastor Serapio Yamaca, ¿no? Actual anciano de la iglesia Emmanuel. Muchas gracias, pastores. Les agradecemos mucho. Este tiempo ha sido de mucha bendición. Ya les estaremos invitando posteriormente para otro tipo de conversación. Y si hay más preguntas respecto a esto, pues les estaremos informando. Muchas gracias, Pastor Abel. Muchas gracias, querido pastor. Nos despedimos de esta manera. Querido Amén. pastor, Bueno, muchas gracias. amén. Bueno, a todos los hermanos, a todas las hermanas que están viendo este video y esta transmisión, bendecirles sus vidas, que Dios los guarde, que el Señor los proteja. La Biblia nos da muchas promesas para el pueblo y sé que Dios nos va a guardar. Sé que vamos a cruzar
esta pandemia, así como Israel cruzó el Mar Rojo, y ya vamos a estar viendo del frente cómo hemos cruzado, cómo hemos pasado esta pandemia. Y les animo, iglesia amada, amados hermanos, a que después de esta pandemia tu vida no sea la misma, porque no tendría sentido ser el mismo, y que esta experiencia que estamos viviendo nos impulse a seguir predicando con más fuerza la palabra, no solamente en La Paz, sino a nivel Bolivia, Sudamérica, si Dios nos permite. Bendiciones, y estamos pues, hermano Vidal, dispuestos a seguir predicando a través de estos medios la bendita y poderosa palabra de Dios. Saludos desde mi hogar, de mi esposa, de mis 3 hijos, Fabricio, Maciel y Caleb. Bendiciones, amados hermanos pastores y todos los que están viendo este video. Amén, pastor. Amén. Pastor Serapio, hasta luego. Muchas gracias por este tiempo. Hasta luego, pastor. Que Dios los bendiga a todos los que están por este medio, escuchando, viéndonos. Bendiciones para todos. Pastor Juan Carlos, muchas gracias por aceptarnos la invitación, tal vez a último momento, a todos. Muchas gracias realmente por este tiempo. Pastor Juan Carlos. Amén. Dios bendiga a todas las iglesias, ¿no?, del Ministerio Evangélico Luz y Verdad en Cristo. Bendigo a todas las familias y a todos los pastores, y un saludo cordial, pastor, a tu familia, pastor Serapio, a toda tu familia también, esperando siempre que esté bien, esperando siempre que se encuentren bien de salud también, y el Señor nos va a proteger. Dios les bendiga. Gracias, hermano Vidal, y una bendición para todos. Bendiciones, hermanos, que les vaya bien. Hasta otra oportunidad. Amén, hermano Vidal, hermano Juan Carlos, pastor Serapio, Amén, bendiciones. pastor.